Voy a hablar sobre exacerbación aguda del asma bronquial. Soy la doctora Brizuela Marcela, perteneciente al servicio de neumonología del Hospital Niño Jesús. El asma bronquial. Este es uno de los motivos más frecuentes de consulta en los servicios de emergencia, la exacerbación aguda del asma, en la cual se produce una obstrucción generalizada de las vías aéreas debido a la exposición a diferentes factores desencadenantes que producen un aumento desmedido de la inflamación bronquial e hiperreactividad. Estos pueden ser alergenos o estar cursando una intercurrencia viral. Esto va a generar diferentes grados de obstrucción bronquial, determinando distintos grados de severidad de una crisis. La clínica es variable, puede ser desde una tos seca persistente, sibilancias, taquipnea o ir avanzando hasta una sensación de opresión torácica, mayor dificultad respiratoria o voz entrecortada, que nos indica que está aumentando la severidad del cuadro. Siempre hay que considerar en la exacerbación hacer un breve interrogatorio dirigido al paciente, averiguar si el paciente tiene exacerbaciones frecuentes, si ya realizó consultas en el último año, si estuvo internado por esta causa, si estuvo internado en UCIP, si requirió asistencia respiratoria mecánica, si el paciente está usando en forma diaria broncodilatadores o varios cursos de corticoides orales en el último año, si esta crisis ya lleva más de 12 a 24 horas de evolución y si el paciente usa un tratamiento controlador. Si una vez que hacemos esta evaluación inicial del paciente, todo en forma muy rápida, porque aparte estamos haciendo tenemos que hacer su examen físico. De esta manera podemos dar una categorización de mayor gravedad al paciente que tuviera. Una exacerbación de asma, a pesar de que tiene un tratamiento de control y lo hace en forma adecuada, tiene una falta de respuesta a la medicación de rescate inicial, o hay una rápida progresión de los síntomas, ¿sí? O el paciente tuvo crisis recientes graves o salió de su externación recientemente por una crisis grave. Entonces, como les había dicho, hacemos un breve interrogatorio dirigido mientras vamos examinando el paciente para poder estimar el grado del compromiso y la severidad de la crisis. De esta manera poder actuar, decidir la conducta terapéutica. No, a pesar de que vamos haciendo todo esto, ya podemos ir indicando oxígeno e iniciar un tratamiento de rescate con salbutamol. No está indicado en este momento hacer una radiografía de tórax, sobre todo si son pacientes que son niños con asma que tuvieron exacerbaciones periódicas, o sea que tenemos una placa recientemente hecha. Sí se reserva para aquellos chicos que tienen una enfermedad grave o ya tienen signos como enfisema subcutáneo, estamos sospechando una neumonía, sospechamos una complicación como neumotórax o atelectasia masiva. En este caso sí está indicada la placa. Obviamente con un paciente con oxígeno y hacer el método complementario, pero en las condiciones adecuadas. De esta manera podemos categorizar la gravedad de la exacerbación. ¿Cómo lo hacemos? Con la clínica del paciente, si el paciente nos llega y está usando músculos accesorios, según la taquipnea que presenta, si ya tiene alteración del lenguaje, todo eso nos va indicando que la obstrucción es severa. Por lo tanto, el paciente seguramente tendrá hipoxemia. Este punto de las determinaciones del pico flujo, espirometría, no es algo que se haga acá en las consultas en los servicios de emergencia. Nosotros solo lo hacemos ya para el seguimiento del paciente, contiene un diagnóstico para el seguimiento, pero en los consultorios externos, no en una guardia. Igual, o sea, ¿para qué nos serviría si el paciente tiene valores de menos del 50% de su teórico? Son indicadores de una exacerbación severa. Si este paciente está con bradicardia, o sea, estamos hablando ya de severidad mayor, tiene un tórax silente, movimiento respiratorio tóraco-abdominal, todo esto nos indica que el paciente tiene que pasar inmediatamente a cuidados intensivos.
Bueno, esto sería una conclusión en base a todo lo hablado. Esta tabla con estos signos podemos estimar la gravedad de un paciente que llega al servicio de emergencia. El paciente, ¿cómo evaluamos la disnea? El paciente con disnea leve puede caminar, puede acostarse para ser evaluado, su lenguaje y su conciencia están normales, sí puede tener una frecuencia respiratoria aumentada, no usa músculos accesorios, a la auscultación tiene sibilancias expiratorias, la frecuencia cardíaca va a estar menos de 100 por minuto, la saturación del oxígeno va a estar 95%, mayor al 95%, no se hace un gas en sangre arterial para una crisis leve, pero sus valores estarían en menos de 45 milímetros de mercurio. En una crisis moderada, el paciente presenta disnea ya al hablar, tiene dificultad para alimentarse, prefiere estar sentado. En el lenguaje ya emite frases cortas, su conciencia puede estar con alteración, puede estar excitado. La frecuencia respiratoria en chicos mayores de 5 años sigue siendo menos de 30 por minuto, ya está usando algunos músculos accesorios. Las sibilancias se auscultan en los dos tiempos. Frecuencia cardíaca está mayor de 100, pero menos de 125 por minuto en mayores de 5 años. La saturación de oxígeno ya está alterada en el paciente presente hipoxemia, tiene entre 91 y 95% de saturación. La presión de dióxido de carbono sigue sin alterarse y en un paciente con una crisis grave va a presentar disnea en reposo, el paciente que no puede ingerir alimentos, no puede alimentarse, presenta una posición inclinada hacia adelante, el lenguaje ya está muy alterado, solo puede decir palabras, la conciencia está alterada, tiene excitación, la frecuencia respiratoria está aumentada a más de 30 por minuto en chicos mayores de 5 años, usa todos los músculos accesorios. Cuando lo auscultamos, el paciente puede tener un tórax con disminución marcada de la entrada de aire, no auscultamos las sibilancias. La frecuencia cardíaca en mayores de 5 años ya está en más de 125. La saturación de oxígeno está mucho más alterada, menos de 90. Y estos chicos ya presentan retención de dióxido de carbono con un valor de por encima de 45 milímetros de mercurio. Bueno, y si ya evaluamos un paciente que está en cría, el paciente está exhausto, agotado, está confundido, tiene movimientos tóraco-abdominales paradojales, tenemos un silencio respiratorio, no se ausculta absolutamente nada y el paciente tiene bradicardia. O sea, está con riesgo inminente de paro respiratorio. El objetivo del tratamiento o los objetivos serían prevenir la exacerbación, siempre realizando un diagnóstico adecuado del inicio de los síntomas. Es decir, que el paciente tiene que estar educado para hacer un reconocimiento precoz de los síntomas. Cuando ya está instalada la crisis, revertir rápidamente la obstrucción de la vía aérea, corregir la hipoxemia, restablecer la función pulmonar y evitar futuras recaídas. El tratamiento precoz de la exacerbación va a variar según la crisis sea leve, moderada o grave. En la exacerbación leve, el paciente puede hacer un manejo domiciliario o lo que llamamos el automanejo. Para eso tiene que tener un plan escrito de cómo iniciar el tratamiento en su casa. ¿El paciente qué va a presentar? Generalmente presenta aumento de la tos, especialmente nocturna, puede presentar taquipnea o sibilancias. El paciente tiene reducción de la tolerancia al ejercicio, tal vez un niño que juega al fútbol y ese día jugó 5 minutos y tuvo que parar. O también puede estar en la crisis como consecuencia de estar cursando, empieza la crisis como consecuencia de estar cursando una intercurrencia viral, el paciente va a tener rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia y después van a empezar los síntomas de tos y la obstrucción bronquial. La exacerbación leve, ¿cuál sería el tratamiento que él puede iniciar en su casa gracias al automanejo y a la información que uno le brinda al paciente? Se va a iniciar salbutamol, 2 a 4 aplicaciones con el inhalador de dosis medida con aerocámara
va a hacer 2 a 4 aplicaciones cada 4 horas en su domicilio. Si mejora, va a ir espaciando la dosis cada 6 horas, 2 días, después cada 8 horas. Si el paciente no nota mejoría, tiene que consultar. También puede hacer salbutamol nebulizado. Sabemos que tiene menos eficacia que la administración con el inhalador de dosis medida y la aerocámara. La dosis de la nebulización sería una gota por kilo en 3 centímetros de solución fisiológica. En pacientes de 20 kilos más ya sería la dosis máxima recomendada, 5 miligramos, o sea, 20 gotas. En este caso, de una crisis leve, si es un paciente que tiene como tratamiento controlador un corticoide inhalado asociado con LABA, se debe discontinuar el mismo si el paciente va a usar el salbutamol cada 4 horas. Si usara como tratamiento controlador solo corticoide inhalado, o sea, un budesonide, una fluticasona sola, no es necesario suspender. Y el uso de corticoides inhalados tampoco va a reemplazar a los corticoides orales, que ya vamos a ver cuándo sí tienen indicación en una crisis leve. Dentro de la exacerbación leve, la evidencia actual desaconseja comenzar con corticoides orales, o sea que en todos los casos de crisis leve el paciente no puede hacer salbutamol cada 4 horas asociado a corticoides. Solo se va a dejar indicado para niños que tuvieron exacerbaciones graves. E igual el paciente debe contactar con el médico de cabecera. En este caso el paciente tendrá un plan escrito de cómo usar el corticoide oral, pero solo en estos casos de pacientes que tuvieron exacerbaciones graves. Otra cosa, si la necesidad de dosis repetidas de broncodilatores de acción corta durante más de 1 o 2 días también indica que el paciente, no es que indica la evaluación por parte del médico, no es que el paciente va a hacer el salbutamol y punto, no, el paciente puede iniciar el tratamiento de la crisis leve, pero debe hacer una consulta para que sea evaluado. Los niños de más de 12 años que reciben tratamiento controlador con dosis bajas de corticoide inhalado asociados a formoterol y que están cursando una exacerbación leve, se pueden realizar el aumento de la frecuencia de la administración de hasta 8 veces por día de su controlador. Si se requiriera como tratamiento, o sea, no usan salbutamol, pero pueden usar el formoterol asociado a su corticoide inhalado. ¿Por qué? Porque el efecto del formoterol es inmediato también, el inicio de acción es de 1 a 2 minutos. No ocurre lo mismo con el salmeterol, o sea, no pueden usar el corticoide asociado a salmeterol como tratamiento de una crisis leve porque el salmeterol empieza a actuar recién a los 10 a 20 minutos y nosotros necesitamos un efecto inmediato, como si fuera salbutamol. Bueno, ¿qué pasa con este paciente que tiene una crisis leve? Puede mejorar y puedes seguir el automanejo y el control, por supuesto, a las 24 a 48 horas. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una exacerbación moderada? Esta obviamente ocurre, el control debe realizarse en el servicio de emergencias, el paciente debe acudir al servicio de emergencias. El paciente llega, hacemos el interrogatorio dirigido breve mientras ya vamos examinando, hacemos el examen físico y seguramente ya podemos ir saturando. Tenemos saturómetro, saturamos, pero en base a la clínica el paciente ya nos está sugiriendo si puede estar hipoxémico o no. Si tenemos saturómetro, satura entre menos de 95%, hay que apoyar con oxígeno. Y se inicia el tratamiento ya con el salbutamol asociado al anticolinérgico y en este caso corticoides orales. El salbutamol, ¿cómo se realiza? Se realiza entre 4 y hasta 8 a 10 inhalaciones con la aerocámara cada 20 minutos durante 1 hora. Se puede hacer también nebulizado con oxígeno al 100% cada 20 minutos. El bromuro diplatropio se realiza con el inhalador de dosis medida y aerocámara. La dosis son 2 a 4 pulsaciones cada 20 minutos. También se puede nebulizar 250 microgramos en menos de 30 kilos o 500 microgramos en más de 30 kilos. Pacientes con más de 30 kilos.
Pasada la primera hora que se realiza, se continúa con 4 o 8 aplicaciones de salbutamol o nebulizaciones cada 2 a 4 horas y el bromuro dipratropio cada 4 a 6 horas. El corticoide de elección es la metilprednisona con la dosis de 1 a 2 miligramos kilo día en 3 dosis. Dosis máxima 40 miligramos día. Puede usarse también betametasona e hidrocortisona solo en caso de que no pueden tolerar la vía oral. La dosis sería 4 a 10 miligramos kilo. Endovenosas, dosis máxima por dosis son 300 miligramos. En la exacerbación moderada, ¿por qué usamos el salbutamol con el bromuro diplatropio? Porque se ha observado recuperación más rápida y menos días de internación. El corticoide debe iniciarse dentro de la primera hora del ingreso a emergencias. Si se requieren más de 10 inhalaciones en 4 horas de salbutamol, el paciente ya hay que considerar su internación. Si el paciente tiene buena respuesta, se puede observar durante 2 horas luego de la última aplicación de salbutamol y en ese caso se puede otorgar el alta dándole su tratamiento broncodilatador y corticoides por vía oral por 3 días. Y debe ser un paciente que tiene que ser citado sí o sí para seguimiento a las 12 a 24 horas. Ahora vamos a hablar de la exacerbación severa. Todo paciente con una crisis grave tiene que ser internado porque puede requerir, no solo necesita una internación en un servicio de emergencia, sino que puede requerir terapia intensiva. Todo paciente va a necesitar monitoreo clínico. El paciente, medidas generales como posición semisentada, tiene que estar eutérmico, hidratación adecuada, corregir eventuales alteraciones del medio interno, tiene que recibir oxígeno calentado, humidificado, para mantener saturación mayor al 94%. Para eso se puede utilizar sistemas de bajo flujo como la cánula nasal o máscara simple o de alto flujo, como máscara de reservorio, de reinhalación parcial o de no reinhalación. Se ha observado que dentro de las 2 primeras horas del tratamiento, los niños con exacerbación de asma moderada grave, refractarios al tratamiento de primera línea, que sería el rescate con el salbutamol, el bromuro dipratropio y el corticoide, la cánula nasal de alto flujo parece ser superior a la oxigenoterapia convencional, o sea, todo lo que acabo de describir, para reducir la dificultad respiratoria. ¿Cuándo debemos considerar dentro de una exacerbación severa el ingreso a la terapia intensiva? Cuando observemos que el paciente tiene un rápido empeoramiento, cuando tenga tórax silente, voz entrecortada, signos de claudicación respiratoria inminente aguda. Si en este caso se realiza un gas en sangre arterial y tiene dióxido de carbono aumentado, presente escapes de aire como neumotórax, neumomediastino, enfisema subcutáneo. Obviamente si ya tiene alteración de la conciencia o paro respiratorio, bueno, indicación absoluta de intubación endotraqueal. La exacerbación severa se produce un aumento de la resistencia al flujo aéreo que no es uniforme en toda la vía aérea. Esto genera alteración de la ventilación-perfusión y por ende hipoxemia. Tenemos para determinar la hipoxemia la oximetría de pulso, método no invasivo, que nos permite evaluar la oxigenación sistémica. Pero ¿qué pasa? O sea, esto nos es útil para crisis moderadas, pero en pacientes con crisis grave necesitamos evaluar los valores de dióxido de carbono. Ya tenemos que hacer un gas en sangre. ¿Por qué? Porque acá ya se producen cambios en la presión parcial, debido a que inicialmente tenemos en los pacientes una hiperventilación que genera alcalosis respiratoria. Inicialmente hay una disminución del dióxido de carbono y aumento del pH, pero si la obstrucción bronquial aumenta, se produce fatiga muscular, se produce hipoventilación alveolar y esto genera hipercapnia y acidosis respiratoria. Y ya en estadios más avanzados, a la hipoventilación se le agrega
aumento del metabolismo anaeróbico y aumento de ácido láctico, y ya tenemos acidosis mixta, no solo respiratoria. Con respecto al tratamiento, básicamente se debe administrar el oxígeno para mantener saturación por encima del 94%, con los distintos métodos que dijimos hace rato: cánula nasal, máscara, o máscara, seguramente ya usaremos máscara de reinhalación o no reinhalación, o si vemos que el paciente no mejora, una cánula de alto flujo, y se inicia a la par el tratamiento con salbutamol. Se hace las mismas dosis que en la crisis moderada, o sea, 4 y hasta 8 a 10 aplicaciones. Todo esto va de acuerdo a la gravedad del paciente durante 1 hora. También se puede nebulizar con oxígeno humidificado cada 20 minutos. Se hace la evaluación en 1 hora. Si la respuesta no es favorable, se puede administrar salbutamol en forma continua nebulizado. Se hace una solución con la dosis de 0,5 miligramos kilo hora durante 30 a 60 minutos. También se le agrega anticolinérgicos. Y los corticoides, que ya acá siendo venosos, sí o sí. De elección en la hidrocortisona con la dosis de 5 a 10 miligramos kilodosis, dosis máxima 300 miligramos por dosis. Puede usarse dexametasona, metilprednisolona también. Si el paciente no mejora, tenemos ya que usar, la droga de segunda línea, sulfato de magnesio, a la dosis de 25 a 50 miligramos por kilo con un máximo de 2 gramos en infusión lenta durante 15 a 30 minutos. Algunos estudios demuestran que cuando se lo aplica dentro de la primera hora del ingreso, disminuyen los requerimientos de RM del paciente. El inicio de acción es inmediato. Si el paciente está en una terapia intensiva, se pueden usar dosis más altas de magnesio, 50 miligramos kilo hora. Se lo administra en infusión lenta durante 4 horas con monitoreo con electrocardiograma, presión arterial, porque produce hipotensión, bradicardia. ¿Sí? Bueno, esto sería este cuadro, este gráfico nos muestra cómo es el algoritmo. El paciente con crisis leve, que el paciente si tiene un automanejo, puede empezar el tratamiento en forma precoz con el salbutamol cada 4 horas, 2 a 4 PAF. Si el paciente mejora, va a seguir con el salbutamol, va a ir descendiendo, después cada 6, después cada 8, sí o sí tiene que tener control. Si el paciente no mejora, ya sabe que tiene que acudir al servicio de emergencia, es una crisis moderada, ahí va a recibir oxígeno, el salbutamol de 4, 8 a 10 aplicaciones, asociado con el bromuro dipatropio y corticoide por vía oral. Si el paciente mejora, se puede ir de alta a su domicilio con salbutamol cada 4 horas y corticoide por 3 días. Y controla las 24 a 48 horas. Si el paciente no mejora, se asume que es una crisis grave, está internado, va a recibir oxígeno con los distintos métodos que hablé hace rato. Se hace el tratamiento de rescate con salbutamol asociado con bromuro dipatropio de la misma manera. También puede ser el salbutamol nebulizado. Si no mejora, se hace la nebulización continua. Si el paciente no mejora, ya tiene que recibir sulfato de magnesio. Si el paciente mejora, va a quedar internado en una sala, pero si el paciente no mejora, tiene que pasar a cuidados intensivos. Ya en cuidados intensivos, el paciente puede recibir ventilación no invasiva o invasiva. ¿De qué depende? El diagnóstico fundamentalmente es clínico para decidir la intubación endotraqueal. Lo que sí ellos pueden iniciar el tratamiento con ventilación no invasiva mientras están esperando la respuesta a toda la medicación instaurada. Pero el criterio para pasarlo de BNI a ventilación invasiva es fundamentalmente clínico. La estrategia que se usa en las terapias es una modalidad conocida como hipoventilación controlada con hipercapnia permisiva. Este modo ventilatorio prioriza el menor volumen administrado
permite obtener valores más altos de dióxido de carbono, pero hay menor riesgo de barotrauma, volutrauma y mortalidad. Dentro de los tratamientos no recomendados son la aminofilina o teofilina, no tiene mejores efectos beneficiosos que el salbutamol y el rango terapéutico, y el tóxico son muy estrechos, por los cuales hay muchos efectos colaterales. La adrenalina no está indicada en forma rutinaria, inhalatoria, y no se ha demostrado que sea más eficaz tampoco que el salbutamol. Solo está indicada por vía intramuscular en las exacerbaciones asmáticas asociadas a anafilaxia y angioedema. El beta-adrenérgico intravenoso no tiene ninguna evidencia tampoco para su utilización en una crisis grave, así como los antibióticos o SED. El paciente será dado de alta con las siguientes condiciones. Tiene que ser un paciente estable, sin ningún síntoma, con saturaciones ambientales normales, con tratamiento con salbutamol si lo necesitara todavía cada 4 a 6 horas. Tiene que tener mejoría de los parámetros funcionales si es que fuera posible realizarlos. Si el paciente ya tiene un tratamiento controlador y un seguimiento, se debe aumentar el nivel de estrategia, revisar técnica y adherencia, mejorar las medidas de control medioambiental si esto fuera necesario. Si el paciente no está conectado con el servicio de neumología, debe ser conectado, debe irse con un turno y con un tratamiento controlador indicado. Se debe citar en 24 a 48 horas para control, se hace con su pediatra inicialmente, pero con un turno del servicio de neumonología dado. La recuperación completa luego de una exacerbación severa es gradual, puede tardar muchos días en recuperar su función pulmonar. La hiperreactividad puede durar varias semanas y existe mayor riesgo, por lo tanto, de que repita una exacerbación luego de una crisis severa. Debe llevar instrucciones precisas del tratamiento, ya sea si tiene que seguir unos días con salbutamol u otro tratamiento, y ya irse con un tratamiento controlador indicado y con un turno dado, o sea, planificada su consulta de control. Esto fue todo, muchas gracias.